Bueno, hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí presentes ha tenido una aflicción en algún momento de su vida? El hermanito me parece que no. Ah, ok, no lo vi. Ok, yo lo que quiero es que dejen las manos levantadas. Sí, levanten todo. Las manos, los pies, ok. Qué bueno. ¿Saben por qué es bueno? Porque Dios lo dice en su palabra. Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que vamos a tener aflicciones. Y aquel que no la haya tenido, o crea, o se le olvidó, déjenme decirle que esa es una realidad. Y eso va a suceder. Porque si Dios lo dice, yo lo creo. Entonces, para entender mejor esto, vamos a ir al Salmo 119 en la estrofa que inicia en el versículo 49. Pero antes, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro amado Dios Todopoderoso. Bendito Dios, gracias, Padre, una vez más por el privilegio, Señor, que me has dado de estar aquí, llevando tu mensaje, porque esto no proviene de mí, Señor, sino de ti. Perdona mis faltas, mis pecados, que lo más seguro, Señor, es que yo te haya ofendido. Límpianos de toda maldad, Señor, y prepara nuestra mente y nuestro corazón. Quita todo estorbo del enemigo, Padre, y permite que nuestros ojos sean abiertos a tu palabra, para guardarla y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Dice así el versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Bendita sea la palabra de Dios. Hermanos, cuando yo era niña, tenía como 3 años y más o menos como hasta los 11 años, yo padecí de asma. Y cuando me empezaba la crisis, enseguida mi abuela subía a verme. Yo le doy gracias a Dios por esa abuelita que me dio, porque nos cuidó, nos atendió con amor no solamente a mí, sino a mis 3 hermanos. Pero cuando ella llegaba a la casa y llegaba rápido, porque la casa de mi abuela y la mía están en un mismo terreno, un terreno largo, pero la casa de ella está adelante y la de nosotros atrás. Y ella llegaba rápido. Y cuando yo veía a mi abuela, yo sentía un alivio. Yo sentía un descanso. Eso para mí era algo especial. Porque mi abuela, ella agarraba un tubo así de este tamaño que nunca faltaba en mi gaveta, llamado en ese tiempo bronchodermina, yo no sé si existe todavía, pero ella agarraba y me untaba el pecho y la espalda, los pies, me ponía unos periódicos y unas medias. Y en mi aflicción,
yo sabía que iba a estar bien. Yo sabía por experiencias pasadas que eso que ella me había hecho me iba a hacer sentir bien. Y sobre todo era ese descanso de tenerla allí, para mí era algo maravilloso. Y no era porque mi mamá no estaba. Sí, pero yo sentí alivio con mi abuela. Así mismo, hermanos, es el consuelo que uno siente en la palabra de Dios. Igual, que aún en medio de la aflicción, aún con la carga encima, estamos aliviados. Y el tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy, precisamente tiene por nombre el consuelo en la palabra de Dios. Y fíjense que aquí notamos, hermanos, que David estaba sufriendo persecución, vergüenza, burlas y una serie de amenazas que lo mantenían afligido. Él estaba afligido. Y él dice en el versículo 50, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra de Dios era su consuelo. Por eso es que nosotros también debemos saber que la palabra de Dios nos consuela. Él sabía y conocía el poder de Dios para mantenerlo consolado en esa aflicción. Él lo sabía. Y así mismo nosotros debemos saber que la palabra de Dios nos consuela. Y la palabra consuelo es encontrar un alivio, un descanso aún en las dificultades que estemos pasando. Por ejemplo, una aflicción puede ser problemas familiares, problemas de salud, puede ser que el vecino lo esté calumniando, puede ser que se estén burlando de ustedes, que es el caso de David. Puede ser que que estén desempleados. Muchas son las aflicciones que nosotros podemos nombrar aquí. Muchísimas. Lo importante es que nosotros encontremos consuelo en la palabra de Dios. Y ahora, ¿quiénes son consolados en la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que esto va para todos? Fíjense, en el versículo 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Es decir, que el consuelo lo encuentra el que cree, el que obedece la palabra, el que se considera esclavo de Cristo. Dice, a tu siervo. O sea que esta palabra es para el creyente. Esta palabra es para aquel que aquí se considere siervo de Jesucristo. Y además de él considerarse esclavo de Cristo, como dice la palabra dada a tu siervo, para obedecerle, es que su confianza estaba puesta en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los que no creen en Cristo? Que ellos encuentran descanso en otras cosas, en cosas vanas. Por ejemplo, una esposa o un esposo que están allí ya para separarse, o que el hijo se fue de la casa, muchas veces encuentran el consuelo en el alcohol. Y eso para olvidarse
pero todos los días hacen lo mismo. Y créanme que no van a encontrar consuelo. Otros en el dinero. Y yo lo veía mucho en mi trabajo. A nosotros nos daban un cronograma. En diciembre a nosotros nos daban un cronograma de bonos que iban a pagar todos los meses. Y yo me daba cuenta, porque, bueno, yo soy muy observadora, yo me daba cuenta que muchos de mis compañeros tenían problemas fuertes. Quizás un poquito menos, quizás un poquito más, pero tenían aflicciones. Pero cuando se acercaba la fecha del pago del bono, su alegría, bueno, la sonrisa era de aquí a aquí. Y tenían el problema. Pero ellos confiaban y descansaban en el dinero. Déjeme decirle que eso es vano. Eso se desaparece, eso no es eterno. Hay otros que consiguen el consuelo en irse de shopping. Ay, tengo muchos problemas, yo me voy a ir para el centro comercial a comprar para que se me olvide esto. Tampoco. Otros en las drogas, en el alcohol y en vicio y quién sabe en cuántas cosas más. ¿Pero por qué lo hacían? Lo hacían con el propósito de olvidar el problema que tenían, pero una vez pasado, se daban cuenta que tenían el mismo problema. Eso era pasajero, ese alivio era pasajero. Entonces ahí vemos la diferencia entre el que cree y el que no cree. El que cree, más bien, está preparando su mente no para olvidar el problema lo tiene, sino para llenarse de la palabra de Dios. Pero el que no cree, más bien hace estas cosas para olvidarlo. Resulta que no les va a funcionar. Porque donde podemos encontrar consuelo es en la palabra de Dios. Es el único recurso que tenemos. Y por eso es que le digo que esta palabra es dada a todo aquel que es siervo de Cristo. Porque el que no es, no lo va a conseguir por más que quiera. La única forma es que acepte a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Allí la palabra va a ser dada a Él. Del resto no. Ahora, mis amados hermanos, yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Quién aquí desea tener una aflicción? Veo así, no. Nadie quiere tener una aflicción. Nadie. Yo no creo que ese sea un anhelo de sus corazones. Ay, yo quiero tener una aflicción. Y nos acercamos a Dios a decirle, Padre, por favor, mándame una aflicción porque yo quiero sentirla. Yo creo que nadie haría eso. Pero déjenme decirles que eso va a suceder. Siempre me tengo que recordar del pastor Luis Torres que dice, si no le ha pasado, no se preocupen. Va a pasar porque la palabra de Dios lo dice, no es porque yo lo esté deseando. Yo misma no deseo tener una aflicción, pero la voy a tener. Esa es una realidad que tenemos, hermanos. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente ante esta realidad? ¿Qué debe hacer el creyente para recibir ese consuelo cuando llegue la aflicción? Eso sí es importante saberlo, porque va a suceder. Aquí no hay ninguno privilegiado que se pueda escapar de eso. Entonces,
lo primero que debe hacer el creyente es apelar a las promesas de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 49 que dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Es decir, apelar es, hermanos, ¿cómo le explico? Acudir a una autoridad para recibir el beneficio de lo que Él prometió o de lo que está establecido. Y pareciera, con esta palabra, acuérdate, como que si Dios se había olvidado. ¿Ustedes creen que Dios se puede olvidar de algo? No, no se puede olvidar de nada. Pero es como que Él está diciendo, yo te di mi palabra y el que prometió es fiel. Entonces, Él está diciendo de manera tierna, de manera sencilla, es como que tú dijiste, Padre, que tú me ibas a dar esto. Y eso es dado a la persona que está afligida. Porque un arrogante o un soberbio no va a llegar allá a decir, ay, papito, Dios, tú dijiste que tú me ibas a dar tal cosa. No, no lo hace así. Para empezar, no necesita de Dios. Ese sí podía decirle, mira, tú dijiste en tu palabra tal cosa, así que tú me lo das. La manera como lo está pidiendo aquí es como cuando un niño le dice a su papá, papito, recuerda que tú me dijiste que tú me ibas a comprar un helado si yo me portaba bien. Pero no porque se le haya olvidado o no porque lo merezcamos, no, sino que Dios dio su palabra. Y hay algo interesante, hermanos, en este texto, gracias al Señor que bueno, puso en mis manos el estudio de esto. Porque para mí ha sido de bendición, para mí ha sido de recordatorio, para mí ha sido de afianzarme en todo lo que Él habla aquí. Y Él dice, en la cual me has hecho esperar. ¿Qué sucede? Que si Dios no da la palabra, mi esperanza no va a ser despertada. Es como que si usted, ese mismo padre con su hijo, no le dice nada del helado, simplemente se lo regaló y ya. Pero una vez que le dice, te voy a comprar un helado, ya despierta la esperanza en él. Ya está esperando el helado. Y hay promesas que Dios nos da. Y cuando Él dice, acuérdate de la palabra de tu siervo, de las promesas que yo te di. Pero hermano, para nosotros apelar a esas promesas, tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque si no la conocemos, cuando estemos en la aflicción, ¿qué va a tomar el Espíritu Santo si nosotros ni leemos la palabra? Entonces, una vez que el Padre da la palabra, y a veces incondicionalmente, por ejemplo, la vida eterna, hay una condición, ¿verdad? Que nosotros tenemos que creer y aceptar ese regalo. Pero hay otras que Él las da porque Él quiere, porque a Él le place. Es interesante que Dios es fiel. Él cumple lo que promete. ¿Y por qué nosotros guardamos la palabra? ¿Por qué nosotros estamos esperando en eso? Porque Él la dio y Él es fiel para cumplirla. Ese es el Dios que tenemos. Pero ahora imagínense que sea un Dios que me promete algo
y no lo cumple. ¿Qué va a pasar conmigo? Que cuando me vaya a decir otras cosas, no voy a creer. Y por supuesto, esa promesa se me va a olvidar. Pero ese no es el Dios que tenemos nosotros. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Ahora, hermano, dice aquí que Él, en la cual me has hecho esperar, Él esperaba. No importa cuánto tardaba. Ahora les pregunto, ¿es fácil esperar? No es fácil. Porque a veces pensamos que Dios se tarda. Y era algo que la hermanita Ana mencionaba, exactamente. Y nosotros queremos ayudar a Dios. Tan irreverentes que somos. Nosotros queremos darle una ayudita a Dios, porque es que se tarda mucho. Si Dios, en su palabra, te da tantas promesas, y tú estás esperando ese esposo, esa esposa, espera. Pero Dios se tarda mucho, ya me estoy poniendo viejo. Y yo voy a escoger la que se me presente, porque si no me van a agarrar los años y nada. Yo tengo que decidir irme para cualquier parte. No esperamos. Nos adelantamos a las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y ahí es cuando vienen todas las consecuencias de tomar decisiones en lugar de esperar la respuesta de Dios. Y ahí vemos el ejemplo de Sara. Dios le prometió a Abraham un hijo de ellos, de ambos. Él anciano. Ella anciana también. Había perdido la costumbre de las mujeres. Es decir, ya ella no menstruaba. ¿Qué esperanza? Esa era esperanza contra esperanza. Ahí no había cómo tener un hijo. Y pasaron los años y nada. ¿Y qué hizo Sara? Se le ocurrió la brillante idea de decirle a Abraham, anda y acuéstate con la esclava egipcia Agar, para que podamos tener descendencia, porque yo no veo. O sea, y bueno, ya todos saben la historia y saben lo que pasó. Por tomar decisiones erradas, por no esperar, entonces abortamos las cosas que Dios tiene para nosotros. Y yo les voy a dar un ejemplo a ustedes de cómo apelar a esas promesas. Por ejemplo, cuando tienen una aflicción en, digamos, no tengo que comer, no tengo que beber, no tengo que vestir. Dios dice en su palabra que no se preocupen por eso. No se preocupen por nada de eso. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué podemos hacer, Padre? Tengo estas necesidades, pero tú dices en tu palabra que busquemos primeramente tu reino y tu justicia y tú vas a añadir todas esas cosas. Y yo estoy buscando tu reino y tu justicia. Y en esa palabra yo voy a esperar. Cuando estén ante un peligro, Padre, tú dices en tu palabra que tú no nos dejas ni nos desamparas. Estamos apelando a la palabra de Dios. Estamos acudiendo al Todopoderoso para que nos dé ese beneficio. Cuando les falte la comida, Padre, tú dices en tu palabra, Papito Dios, que tú no dejarás padecer hambre al justo. Y esa comida llega. Esa necesidad es cubierta por el Señor. Entonces, hermanos, apelen a Dios. Él nos ayuda. ¿O ustedes creen que Dios va a dejar caer su palabra? No, ya la tiene empeñada. Ya Él se enlazó.
y Él la va a cumplir. Ok. ¿Qué otra cosa debe hacer el creyente para recibir consuelo en la palabra de Dios? Es apegarse a la palabra de Dios, y lo vemos en el versículo 51, que dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Es decir, que Él tiene la ley aquí, la ley, y Él está aquí. Apartarse es quitarse de la ley, está lejos, se apartó. Es decir, que si Él no se apartó, Él se pegó de la ley. Ahora, ¿quiénes se alejaron de la ley? Dice: los soberbios se burlaron mucho de mí. Pero esa burla no hizo que yo me apartara de tu ley, más bien me apegué. Y eso es lo que buscan los que no creen en la palabra de Dios. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros debemos tener tener esa sensibilidad. Porque estamos en el mundo. Pero debemos conocer las acechanzas del diablo, que está tramando. Porque esos que no creen son los que van a hacer que uno se aparte de la ley. Pero cuando nos apegamos a la palabra de Dios, allí encontramos consuelo. Y fíjense, nosotros vemos aquí que precisamente la aflicción de David era que era objeto de burla. Se burlaban porque él cumplía la palabra. Si eres tonto, como me dijo una cajera allí en el supermercado. Tú si eres tonta. Le faltó decirme tonta. Pero ¿qué importa? Si yo estoy cobrando de menos, nadie lo va a saber. Sí, lo va a saber, Dios lo sabe. Me hizo así. Como que Dios. Si eres tonto, tú te vas a ganar un poco de dólares si tú vendes gasolina. ¿Eso le agrada a Dios? Porque no es que la va a vender, la compré a $5 y la vendí a 5 porque tenía una necesidad, no puede hacer cola, se siente mal. No, el problema está en que no la venden en $5. Se quieren hacer millonarios con eso. Si eres tonto. Esos son los soberbios. Y nosotros, como creyentes, somos atacados por eso. Y en algún momento ese tipo de cosas con tanta constancia llegan a afligirnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque lo más fácil sería, para aclarar este problema, o sea, para solucionar esto y que no me esté fastidiando, bueno, está bien, vamos a venderla. No, la idea es apegarse a la palabra de Dios, porque allí es donde yo voy a encontrar consuelo para esa aflicción. Entonces, les exhorto, hermano, a eso, a pegarnos de la palabra de Dios. Eso es otra forma o una de las cosas que debe hacer el creyente para recibir consuelo en la palabra de Dios. Lo tercero que debemos hacer es recordar los antiguos juicios de Dios. Los vemos en el versículo 52 que dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿A qué se refiere esos juicios? A que Dios va a juzgar a aquellos que nos están dañando, aquellos que nos están calumniando.
Yo no sé si ustedes han sufrido calumnia, pero yo las he sufrido y duele, duele. Pero uno tiene que descansar en la palabra del Señor. Y recordar, como hacía David, los juicios antiguos de Dios. ¿Qué hizo David? Él se puso a recordar cómo era el proceder de Dios con ellos. Y nosotros vemos un ejemplo del pueblo de Israel cuando estaba en servidumbre en Egipto. ¿Qué hizo Dios? Él abrió el mar rojo en dos. Imagínense ese hecho tan poderoso que a mí, yo cada vez que lo nombro, me impacta. Como un mar tan ancho, Dios lo abrió en dos. Y dejó que su pueblo pasara en seco. El pueblo amado de Israel pasara en seco. Y después que el pueblo estaba del otro lado, y todos los enemigos de Israel lo perseguían, Faraón y todo su ejército, ¿qué hizo? Juntó las aguas. De esos hechos poderosos es lo que se recuerda a David y encuentra consuelo. Él va a juzgar lo que me están haciendo. Hermanos, yo tengo ejemplos, muchos, y por eso les digo que yo, este texto me ayudó mucho a entender y a darme cuenta de cosas. En una oportunidad, yo me fracturé el dedo del pie, el pequeñito. Yo vivo metiendo ese pie todo el tiempo, ya se me fracturó el otro también. Y entonces, cuando yo llegué a mi trabajo, el traumatólogo me dijo, eso no se le pone yeso, simplemente se agarran los dos deditos, se le pone una venda, una cosa, él me puso eso. Y tuve mi día de reposo. Cuando llego, todavía con la venda, y se me veía porque cargaba una sandalia, pues algo bajito. Me decían, ¿y tú te fracturaste el dedo? Y no te pusieron yeso. Ya yo sentía que su forma no era genuina. Ya sentía como que me estaban juzgando. Yo relajada. Porque para la gloria de Dios me pueden estar insultando o pueden estar inventando cosas y yo, ¿tú lo dices? Bueno, total que varios me dijeron eso. No, eso se le pone un yeso. Ay, pero qué raro. Bueno, a cada rato me lo sacaban en cara. Como a la semana, mi jefa, que fue una de las que no creía, se le fracturó el mismo dedo del mismo pie. Literal. Yo lo único que dije dentro de mí, gracias Señor. Porque después ella no hallaba cómo me buscaba para justificarse y me decía, mira, tú sabes, y el doctor me dijo que sí, que eso se le ponía una venda, que no era un yeso. Y yo calladita. Yo nunca le dije, ¿te fijas? Es así, nunca. Yo lo que dije fue, gracias Señor, no por el pie de ella, sino porque tú juzgas con juicio, con justicia. Y así yo le puedo dar muchos ejemplos de cosas que me han pasado, que me han calumniado y el Señor mira enseguida, igualito como fue. Entonces esos juicios, eso como el Señor responde cuando a un hijo suyo lo están dañando y lo peor es que mi jefa era cristiana. ¿Qué les parece? Eso es lo peor. Pero el Señor hace justicia. Y eso es lo que a nosotros nos debe dar aliento. No ir a buscar nosotros mismos a resolver el problema. No, déjaselo tranquilito a Dios que Él va a hacer. Dios no se queda con nada, hermano.
con nada. Pueden pasar los años, ay, y si no me pasó nada. Pero el Señor va a juzgar. Ok, entonces, la cuarta, lo que debe ser un creyente, ya que me perdí, es tener un celo santo por la palabra de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 53 que dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Esa palabra horror en otras versiones se refiere a una profunda indignación. Es una molestia. Porque nosotros no debemos permitir que nos dejen ver como que el pecado, no hay problema con el pecado. Eso no importa. Tú sí que eres fastidiosa con eso. No, el pecado es el pecado. Pero tampoco podemos llegar al punto de tener tal indignación que digamos, no, yo no le voy a hablar más de la palabra de Dios tampoco. Pero sí debemos ser luz y debemos ser sal. En el versículo 136 dice así, y dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me molesta cómo la gente, o sea, peca así y cuando uno nos va a exhortar, dice, ay, pero ¿qué es? Sí, eso no tiene nada que ver. Ay, eso a mí me molesta. Porque no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Pero entonces me lleva a que el amor de Dios no está en ellos y por eso actúan como actúan. Entonces a la indignación tengo que bajarle. Porque debo entender que en otro tiempo yo estaba así igualita. Ahora yo no puedo porque yo conocí al Señor, no, Él me conoció a mí. No, porque yo busqué al Señor, no, Él me buscó a mí. No había nada bueno en mí para que él tuviera esa misericordia. No, fue Él que decidió hacerlo. Entonces, esa es una línea muy delgada, pero nosotros debemos tener ese celo por la palabra de Dios. No que si veo a la persona allí, por allá pecando, o haciendo lo malo, si yo tengo la oportunidad, tengo que exhortarlo con la palabra de Dios. Si la recibe bien, si no la recibe, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ya yo cumplí y yo debo tener ese celo. Por eso dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos, los que dejan tu ley. No les importa. Es más, ellos piensan que todo esto es mentira, porque esto lo escribe un hombre. Solamente Dios los puede sacar de ese error. Yo sé que yo voy a defender la palabra. Y el pecado o lo que se esté haciendo, yo debo decirlo. ¿Sí o no? ¿Están bien hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Y qué es lo primero que debe hacer el creyente para recibir ese consuelo? Apelar a la palabra. ¿Y lo segundo? Apegarse a la palabra. ¿Lo tercero? Ok.
¿Y cuál es el que estamos viendo ahorita? Ah, ok. Este es un ejercicio, por si acaso se están durmiendo. Todo esto es importante, hermano, que nosotros lo sepamos, porque como le dije anteriormente, vamos a tener aflicciones. Y no podemos descansar en el alcohol, ni en el dinero, ni en las tiendas, nada de eso es en la palabra de Dios. Ok. Lo siguiente es regocijarse en la palabra de Dios. En el versículo 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Recuerden que los salmos eran cánticos, o sea, sus cánticos eran del libro de los salmos. ¿Y qué pasa cuando nosotros cantamos una canción seguido? ¿Qué usted cree que pasa? Se queda grabado. Entonces David, en medio de su aflicción, sabiendo que esta no es su ciudad, que está de paso, porque todos nosotros estamos de paso. El que murió cuando tenía 5 años, el que murió cuando tenía 30, el que murió cuando tenía 100, todo eso es de paso. Esta no es nuestra tierra. Nuestra ciudad es la Nueva Jerusalén. ¿Lo creen? No es esta. Entonces, ¿qué hacía David? Él cantaba los salmos, ¿y qué pasaba? Que a la vez él estaba recordando la palabra de Dios y en ella sentía regocijo. Hay un versículo que dice, el que esté alegre, cante alabanza. Bueno, yo no sé qué me pasa a mí, pero cuando yo estoy afligida, que dice oraciones, cuando yo estoy afligida yo canto. Y me entra un alivio. Y si lloro me alivio más. Mi esposo, mis hijos, dicen, mamá, usted sí llora. Yo le digo, ¿saben qué? A mí no me da pena llorar delante de nadie. No lo digo por jactancia, no. De verdad que a mí no me da pena si aquí en este momento yo suelto mis lágrimas y me ven o en cualquier sitio, a mí no me da pena. Porque después que yo lloro, que yo me descargo, yo siento una paz. Eso me ayuda además a descargar mis lagrimales y me los mantiene. A mí no me da vergüenza. Hay personas que no les gusta y reprimen el llanto para que no lo vean. A mí no me importa. Porque yo siento consuelo, yo me siento aliviada. Y me pasa cuando canto los salmos o cuando hago un cántico, me sucede. Eso era lo que hacía David. Él encontraba consuelo en eso. Fíjense, él no se iba a las parrandas que hacían los soberbios y los arrogantes. No. Él decía que la palabra de Dios era como cánticos. Él sentía ese gozo. Y eso es lo que uno debe sentir. Hermanos, gloria a Dios por las aflicciones. Yo cada vez que tengo una aflicción, yo le digo gracias Señor. Tú dices en tu palabra que demos gracias en todo porque esta ha sido tu voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, y eso a mí me da un poder. Pero hay personas o sea, por ejemplo, oye, pero tú te vas a afligir por eso. O sea, tú te sientes así porque tu hijo se fue del país, buenísimo, porque por allá está. Y otra que está enferma dice, ay, pero eso no es nada. Hermano, aflicción es aflicción. Y Dios sabe dónde dar.
A lo mejor con una muela, ay, te tengo que sacar esa muela. La gente se aflige por esa muela. Ay, pero ¿qué importa? Dirá otra. Esa es su aflicción. Cada quien en su aflicción, porque hay unos que el Señor le tiene que dar bien duro para que puedan sentir, oye, sí, es una aflicción. Pero hay otros que no, con algo sencillito. Entonces, tampoco podemos estar jugando la aflicción del otro. Aflicción es aflicción y punto. Y nosotros tenemos razones para regocijarnos en la palabra de Dios. Primero, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a estar, gracias hermano, vamos a estar regocijados o no. Pueblo escogido, o sea, real sacerdocio, nos escogió a nosotros para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, esa aflicción nos va a dejar desviarnos o desenfocarnos de la palabra de Dios, y ahí es donde encontramos consuelo. Y lo otro es reconocer el carácter de Dios. En el versículo 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Ese es el resultado, él guardó su ley. Me acordé en la noche de tu nombre. Imagínense David perseguido durante todo el día, objeto de burlas, de amenazas, de vergüenza, de todo, y que aún llegue la noche. Imagínense ustedes, nosotros viviendo eso y aún en la noche llegar a recordarme del Señor. Yo creo que David hubiese caído molido de tantas cosas, ¿verdad? No, él dice que él se recordaba de lo que era Dios, fiel, poderoso, Dios de pactos. Todas esas cosas él las recordaba y dice, y guardé tu ley. Es decir, que eso le ayudaba a él durante la noche al día siguiente tener esa nueva fuerza y de guardar la palabra de Dios, porque se acordó de quién es Dios. Con eso basta. Y hermano, hace poco la mayoría tuvo el conocimiento que tuve una aflicción con una situación de Andrea. Y fue fuerte, hermanos, fuerte. Cuando eso sucedió, yo dije, Padre, gracias. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hermano, y esa palabra para mí, en todas mis situaciones, a mí me ha ayudado. Para los que te aman, todo ayuda para bien. Yo sé que esto es para bien. Gracias por lo que está pasando, porque esta ha sido tu voluntad. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? Nada. Y hace unos años atrás, cuando tuvimos la pandemia, bueno, la pandemia estaba, eso me recuerda un poema de mi suegro, que mi esposo lo declama muy bien, y yo lo invito a que lo haga después que termine el servicio. Te comprometí. Estás comprometido. Perdóname, pero él dice, el COVID iba de puerta en puerta, hasta que se detuvo en la de nosotros. Pensábamos que íbamos a pasar listo, no. Le dio a mi esposo el COVID. Hermano, yo me acostaba a la 1 de la mañana y a las 5 me levantaba. Dieta, medicamentos, una lista de tratamiento a tal hora, cada 4 horas, cada 3 horas, cada 8 horas, el medirle el oxígeno, entraba a la habitación, a airear, a abrir las ventanas, a limpiar, a asearlo. Todo, hermano.
Yo terminaba molida, gracias al Señor que guardó a Francisco y me guardó a mí. Pero yo recuerdo que yo en la noche, como David, al igual que con la situación de Andrea en la noche, yo me acostaba y le decía, gracias Señor, porque me ayudaste en esto. Si yo me pongo a pensar en mi humanidad, no lo hubiese logrado. Pero yo decía, gracias Señor, porque tú me ayudaste. Me recordaba de quién me estaba sosteniendo. Y cuando me levantaba en la mañana le decía, gracias Padre, dame las fuerzas en este día, dame sabiduría. Ayúdame para yo poder ayudar. Imagínense, y no fue fácil, con mi esposo tuvimos casi 3 semanas de lucha. Pero yo sabía que Dios en esa aflicción nos iba a levantar, porque Él dice, tu dicho me ha vivificado. Eso era lo que me daba aliento. Porque yo confiaba en la palabra de Dios y descansaba en ella. Hermanos, la palabra de Dios nos consuela. Es algo que debemos tener aquí. Las aflicciones van a venir, pero debemos estar conscientes de que cuando Dios manda la aflicción, porque esa la manda Dios, Él no nos deja solos. Él tiene que probarnos. Él tiene que pulir esa joya y sacarle todo eso sucio para sacar un diamante de nosotros. Así que gracias a Dios por las aflicciones, gracias a Dios por su palabra y que nos ayude a descansar en su palabra. Oremos. Bendito Dios, soberano Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque una vez más nos confirma, Señor, que somos tus hijos, Padre. Ayúdanos